Buenos días, maestro. Este es nuestro proyecto final, tanque cilíndrico de almacenamiento de ácido sulfúrico. Nuestro equipo está conformado por Vania, Luis, Víctor, Carlos, Yami y su servidora Wendy. Para empezar en la ingeniería química es fundamental optimizar los equipos para reducir gastos y trabajar de una manera segura. Por eso, en este proyecto buscamos diseñar un tanque cilíndrico de 10 metros cúbicos. Como el material de la base, de la tapa y de los lados tienen costos diferentes, nuestro trabajo aquí es encontrar la medida exacta o calcular la medida exacta para reducir gastos y a la hora de fabricarlo, reducir nuestro presupuesto. Lo lograremos utilizando fórmulas de cálculo diferencial e integral y rectificaremos nuestros resultados con software. Bueno, el contexto de nuestro problema es que se quiere fabricar una planta química de un tanque cilíndrico cerrado para construir el ácido sulfúrico, de tal manera que el tanque tiene una capacidad total de 10 metros cúbicos y tenemos que el material para la base y la tapa cuesta 150 pesos por metro cuadrado, mientras que el material para la pared lateral es más barato ya que tiene un precio de 90 pesos por metro cuadrado. En nuestro problema se impide encontrar dos apartados, que es el costo mínimo de la fabricación y también encontrar el volumen máximo de almacenamiento. Primero se tienen que determinar nuestras variables para poder responder nuestra solución. Y bueno, primero se tiene que establecer la primera ecuación, que es del volumen del cilindro, y de esto deriva la ecuación del área de la tapa y el área lateral. Con estas ecuaciones podemos determinar nuestra primera ecuación para encontrar el costo mínimo de la fabricación. Y de esta ecuación tenemos que hacer el despeje para encontrar la ecuación de la altura, de tal manera que tenemos que sustituir la ecuación 3, que es la de la altura, dentro de la ecuación 2 para poder obtener una función en términos de una sola variable independiente, el cual finalmente tenemos esta ecuación, que es nuestra ecuación final para calcular el costo mínimo. Y bueno, después de esto tenemos que hacer nuestra primera derivada para poder encontrar nuestro punto crítico, y después de realizarlo tenemos que la primera derivada es igual a 0.9847. Para poder determinar que estemos en lo correcto, tenemos que hacer el criterio de la segunda derivada con esta misma función, el cual nos da como resultado que es 5.654.87, y con esto confirmamos el criterio de la segunda derivada, el cual, que es mayor a 0, confirma que se trata de un mínimo absoluto del costo. Y bueno, también tenemos que calcular las dimensiones del costo final, el cual es sustituir el radio en la ecuación 3, que es de la altura, para así poder determinar nuestra altura final, que es 3.2825 metros. Finalmente, el cálculo del costo mínimo se va a determinar sustituyendo el radio en la ecuación del costo que habíamos determinado. Sustituimos y por lo tanto tenemos que nuestro costo mínimo total es de 2.741.82 pesos mexicanos. El siguiente paso es determinar el volumen máximo útil mediante integración, esto para medidas de seguridad. Como sigue una función parabólica, está dada por 4x menos x cuadrada. Nuestro primer paso es determinar los límites de integración inferior y superior. Esto lo hacemos igualando nuestra función a 0 y factorizándola para obtener los dos límites. El primer límite es 0 y el segundo límite es 4. Esto lo vamos a meter en nuestra integral definida de 0 a 4. Al resolverlo, nos da un volumen útil máximo de 10.67 metros cúbicos, que representa un 6.67% con respecto a los 10 metros cúbicos que se tenían planeados en un principio. Para verificar nuestros resultados utilizamos el software de GeoGebra. Nuestro primer paso fue calcular la primera derivada con respecto al radio. El siguiente paso fue buscar el punto crítico con respecto al radio también. Y nuestro paso 3 fue comprobar el mínimo mediante la segunda derivada. El cuarto paso fue comprobar la altura y el costo mínimo, que podemos ver que es 3.28 metros de altura y el costo mínimo fue 2.741.83. Y finalmente comprobamos el volumen útil máximo con la integral, que nos da 10.67 metros cúbicos. En esta diapositiva ocupamos Symbolab para calcular la primera derivada de la función del costo y así encontrar el radio óptimo del tanque. Aquí comprobamos la altura óptima utilizando el radio obtenido, sustituyéndolo en la ecuación del volumen. En esta parte verificamos el costo mínimo de fabricación, sustituyendo las dimensiones óptimas.
Finalmente, utilizamos la integral definida para verificar el volumen útil del tanque, obteniendo así 10.67 metros cúbicos. Bueno, en esta sección tenemos nuestro análisis de resultado que podemos observar que mediante el resultado que hicimos, tanto manual como ya metido en los dos software que utilizamos, que es GeoGebra y Simulab, obtenemos los mismos resultados para el radio, que es 0.9847, la altura que tenemos de 3.2825 y el costo mínimo, que es 2.741.8265. Y para usar este costo mínimo ya a gran escala y para hacer la creación del cilindro, utilizaríamos como costo mínimo un 2.741.83. También tenemos que el volumen útil es 10.67 metros cúbicos y aquí en esta imagen podemos observar cómo quedaría nuestro cilindro ya con las medidas que utilizamos, ¿no? Para reducir el costo mínimo nos da que tendríamos que tener una altura de 3.2825 metros y un radio de 0.9847. Bueno, en conclusión, en este proyecto utilizamos el cálculo integral y el cálculo diferencial para resolver un problema relacionado con la ingeniería química. A partir de la optimización determinamos que los cálculos adecuados para el tanque son de un radio de 0.9847 metros, una altura de 3.2825 metros y un costo mínimo de fabricación de 2.741. Bueno, como ingenieros químicos, este proyecto nos ayuda a aplicar la materia al diseño de equipos industriales, permitiéndonos optimizar y mejorar la seguridad, tomando decisiones eficientes en procesos reales de las industrias químicas. Finalmente, comprobamos todos los resultados utilizando GeoGebra y Simulab, confirmando que nuestros resultados fueron verificados y confiables.